Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 nos corresponde en esta mañana. Y pasamos de sesión. Terminamos una primera sesión, capítulos 1, 2 y 3, que fue una sesión de una serie interesantísima que nos tomó casi un año estudiarla, que fue el mensaje a las 7 iglesias. Hemos sido muy edificados. Y hoy comienza una segunda sesión que va a ir hasta el capítulo 8, versículo 1, y es una sesión también muy interesante. Pero como estamos diciendo que el libro de Apocalipsis es una visión que Dios le dio al apóstol Juan para que él la comunique y la publique, entonces nuevamente el Señor le habla a Juan para mostrarle que hay un cambio de escenario, que hay un cambio de lugar en esta composición, pero que esto no es menos importante que lo anterior. El versículo que nosotros vamos a analizar hoy es un texto que ha sido muy mal interpretado. Pareciera un texto sencillo, pero aunque es sencillo, ha sido uno de los textos más mal interpretados y que ha sido base para unas doctrinas totalmente contrarias a la verdad bíblica, contrarias a la unidad escritural. Y vamos a intentar decir por qué muchos están equivocados en el entendimiento de este versículo y cuál sería el entendimiento adecuado que debemos tener. El versículo dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto miré. Es la frase de transición entre la primera visión que tiene Juan de la serie de las 7 iglesias y ahora esta nueva sección que va a comenzar, que ya no está dirigida directamente a las iglesias. Después de esto miré. No sabemos cuánto tiempo ha pasado de la primera serie a la otra. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar si fue inmediatamente que Juan tuvo esta nueva visión o esta continuidad de la visión donde hay un escenario diferente en la composición. No sabemos si pasó un tiempo, si transcurrió unas semanas, unos meses, no lo sabemos. No podemos especular al respecto. Lo único que sabemos es que una vez termina la primera sesión, que una vez termina la primera composición de 7 dirigido a las iglesias de Asia Menor, después de eso el Señor le va a dar esta nueva parte de la revelación. Ahora, lo que nosotros no sabemos tampoco es el sentimiento o lo que está pasando acá, pero lo cierto del caso es que la primera visión a las 7 iglesias termina con la iglesia a la Odisea. Si ustedes devuelven un poco la página, termina el mensaje a la Odisea diciendo que hay una puerta abierta, versículo 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y luego dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y luego el capítulo 4 comienza diciendo: después de esto miré y me dice: sube acá. Y va a hablar del trono de Dios. Hay una relación directa entre el último mensaje o la promesa a los vencedores en el último mensaje, que es el trono de Dios, y luego capítulos 4 y 5 que van a narrar o a describir detalladamente el trono del Señor. Es interesante porque en la primera sesión que nosotros tuvimos, de los 3 primeros capítulos, habla de la iglesia en la tierra. Es decir, todas las exhortaciones o el llamado de atención para 7 iglesias de Asia Menor, que son la representación de la iglesia universal de todos los tiempos, haciendo exhortaciones, haciendo reprensiones, trayendo juicios sobre las iglesias, haciendo advertencias severas, muy crudas sobre el quehacer de las iglesias, pero dándoles promesa de esperanza. Pero luego esta segunda sesión cambia de escenario y le va a decir: sube acá. Recuerdan que la primera parte no le había dicho sube acá, sencillamente mira lo que yo te voy a mostrar y escribe lo que yo te voy a revelar. Pero en esta sesión le dice: sube acá. Y esa es una de las situaciones importantes que muchísimos han usado para decir que ese sube acá, que es el título de la prédica, tiene que ver con una doctrina que muchísimos cristianos evangélicos han promovido a lo largo de los tiempos, que se llama la doctrina del rapto de la iglesia. ¿La han escuchado? Posiblemente muchos dicen:
¿O están esperando el rapto? Saben, queridos hermanos, nosotros desde la doctrina que tenemos no creemos en el rapto. Nosotros no creemos en el rapto porque nosotros no creemos que va a haber una venida o un arrebatamiento secreto, oculto o silencioso de los creyentes. Nosotros creemos en la venida del Señor y creemos que la venida del Señor será gloriosa, será pública, será definitiva y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Creemos en eso. No creemos en un rapto secreto, porque el rapto secreto es como que de manera oculta o de manera encubierta o de manera desprovista o desprevenida para los creyentes, el Señor va a venir por ellos y nadie se va a dar cuenta. Ni el mundo, ni los impíos, ni siquiera otros creyentes se darán cuenta de lo que va a acontecer en ese momento que muchos han llamado el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia ha sido una doctrina que se han inventado los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas son los que fraccionan la escritura, los que establecen varios periodos o hacen varios cortes en el estudio de la escritura, de tal manera que no logran ver el conjunto de la revelación o no logran ver la unidad doctrinal de mensaje de la escritura, sino que hacen serias divisiones a lo largo de la revelación. Entonces los dispensacionalistas hacen clásicamente 7 divisiones en todos los periodos de la historia. Dicen que cada periodo tiene componentes o implicaciones o desafíos totalmente diferentes al anterior. Y el dispensacionalismo, con relación al Apocalipsis, hace básicamente 3 divisiones. Entonces los dispensacionalistas más clásicos hablan de que hay 3 divisiones grandes en Apocalipsis. Uno de ellos es el dispensacionalismo pretribulacionista, otro es el dispensacionalismo tribulacionista y el otro es el dispensacionalismo posttribulacionista. Esos son temas bien confusos para muchos de nosotros y a lo largo del Apocalipsis los vamos a ir desarrollando. Sin embargo, para ellos poder hablar de este concepto que ellos llaman el rapto de la iglesia, ubican esta idea en lo que ellos llamarían el dispensacionalismo pretribulacionista. Es decir, que el Señor vendrá por la iglesia de manera secreta, de manera encubierta, nadie se va a dar cuenta, todos estarán dormidos y desprevenidos, pero el Señor vendrá por los creyentes a la hora que nadie piense, en el momento que menos esperen, irrumpirá en la historia, llamará a los creyentes y ellos serán raptados, arrebatados, elevados para encontrarse con el Señor en las nubes, dicen ellos. Yo no estoy diciendo que ese pensamiento sea correcto, sino estoy queriendo decir que este versículo es el versículo principal que ellos tienen en Apocalipsis para hablar sobre el rapto. Y es interesante porque el texto no habla de arrebatamiento de una iglesia, el texto no habla de un evento secreto, el texto no habla de que va a haber un momento en el cual el Señor dice, suba acá a todos los creyentes y que ellos serán raptados, y luego ellos van a hablar de otro evento que es la parusía, que para ellos es la venida del Señor, cuando el Señor pisa tierra. Entonces ellos, ¿qué van a decir? En el capítulo 4, versículo 1, el Señor viene hasta las nubes, llama a los creyentes son elevados para encontrarse en las nubes y luego ya no pisa tierra, pero luego después en el capítulo 19 el Señor va a pisar tierra. Es bastante confuso lo que ellos creen, es bastante sin fundamento bíblico y más bien para respaldar una idea mística, una idea esotérica de la venida del Señor y una idea bastante espiritualista, entre comillas, de lo que es el evento más glorioso que estamos esperando, que es la venida del Señor. Nosotros creemos firmemente en la venida del Señor. En la primera serie que ya analizamos en los primeros 3 capítulos, vimos por lo menos 4 alusiones directas y algunas indirectas a la venida del Señor. Vimos que es pública la venida del Señor, que es gloriosa, y que el mensaje de las iglesias no es un mensaje encubierto, sino que es un mensaje público. ¿Cómo nosotros decir que si la venida del Señor en su encarnación fue pública, recuerdan que fue anunciada?
y los ángeles la vieron, y los ciudadanos en Belén la vieron, y Herodes fue informado, fue una venida pública. ¿La crucifixión del Señor fue pública o privada? Fue pública. ¿La sepultura fue pública o privada? Fue pública. ¿La resurrección? Fue pública. El Señor se apareció a muchísimas personas. ¿La ascensión fue pública? ¿Cómo decir que la venida va a ser privada o va a ser secreta? Por principio hermenéutico es un error, ¿sí? Es una incoherencia. Después de esto, mire, ¿después de qué? Después de haber recibido el mensaje a las 7 iglesias. Y por supuesto nos muestra una idea de narración diferente. Primero hay un mensaje dirigido a la iglesia que está militando, a la iglesia que está realmente presente en la tierra y que está afrontando tribulaciones y que está aguardando la promesa de la venida del Señor. Esa es la primera etapa, la primera escena en el libro de Apocalipsis. El mensaje dirigido a creyentes de carne y hueso, creyentes reales, creyentes que afrontan tribulación, que tienen fe verdadera, pero que están caminando, peregrinando y que están padeciendo todas las atrocidades de la persecución, del pecado, de la muerte y de la opresión de Satanás. Esa es la realidad que tenemos como creyentes. Es la misma realidad de la iglesia en Asia Menor en el primer siglo. La iglesia sigue siendo una iglesia militante, salva por gracia, pero caminando acá y afrontando adversidades. Esa es la realidad de las 7 iglesias en Apocalipsis. Después de esto miré. Y vamos a ir notando cada uno de los elementos del versículo. Recuerden que dijimos en la primera sesión del Apocalipsis que era muy importante lo que se veía, pero también importante lo que se escuchaba. ¿Recuerdan? Que casi siempre había como una confusión en la narración cuando dice, y Dios me dijo, mira, pero cuando yo volteé a mirar no miré, sino que oí. Interesante porque la Biblia dice, bienaventurados los que oyen y los que escuchan, y los que hablan o los que comunican la palabra del Señor. Y cómo los sentidos externos también son recreados para poder disfrutar de las bondades de la redención. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerden que la primera parte de la visión que tuvo el apóstol Juan no fue en el cielo. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Estaba él consciente, ¿sí? Muchos dicen que tuvo un éxtasis, es decir, que él no era consciente de lo que pasaba, pero nosotros pudimos comprobar ya en los primeros 3 capítulos que el apóstol Juan estaba consciente, estaba con los sentidos puestos. Él sabía qué veía, sabía qué escuchaba y podía narrar y podía escribir. Una persona que no tiene los sentidos o que no es consciente no pudiera describir adecuadamente lo que está viendo y por supuesto no pudiera escribir con detalles lo que estaba aconteciendo. Entonces no estamos nosotros de acuerdo en que, como dicen algunos, Juan estaba en el espíritu, entre comillas, ¿sí? Como separando el espíritu del cuerpo y como diciendo que él no era consciente, sino que fue como una visión donde él fue poseído o dominado por unas condiciones que él no podía controlar y que él no podía ser consciente. Eso no tiene que ver con la revelación. La Biblia dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero que nosotros podemos estar conscientes de lo que sucede con nosotros. Recuerden que esa misma idea la usan algunos para decir, es que yo estoy embriagado del Espíritu Santo. Y como están embriagados, entonces hacen y deshacen y no se les puede atribuir responsabilidad. Más bien dicen que eso es el poder del Espíritu. Pero no, estamos llenos del Espíritu, ¿estamos de acuerdo? Pero estamos conscientes. Hay decencia, hay respeto, hay coherencia, hay entendimiento de lo que está sucediendo. Hay lógica, hay razón. ¿Por qué? Porque Dios solo acepta un culto racional. Un culto donde el Espíritu nos llena, pero nos llena con conocimiento, con lógica, con argumentos. Ustedes saben, posiblemente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad o experimentaron estar en iglesia donde la gente se revuelca, se tira al piso, se sube por las columnas, se mete debajo de las bancas, grita, huya, llora, se vomita y dice, no, es que yo estaba en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu, porque el Espíritu es un espíritu de orden,
es un espíritu de lógica, de razón, de principios, de argumentos. Y nuevamente el apóstol Juan dice, después de esto miré. ¿Estaba consciente? Claro que sí. Él sabía sus movimientos, sabía las reacciones, sus sentidos estaban agudizados por la acción del Espíritu Santo, pero no estaban poseídos o no estaban confundidos. ¿Sí? Él estaba consciente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué vio el apóstol Juan después de cuando él cambia de escenario? Estaba enfocado en la tierra, estaba enfocado en las 7 iglesias, y después de esto miré en una dirección diferente, ¿y qué fue lo que vio? Una puerta abierta en el cielo. Aquí no dice vi como una puerta, que sería el símil, ¿cierto? O la metáfora para confundir y decir que él no era consciente de qué era lo que veía, sino le parecía que veía una puerta. Pero no dice eso. Él no dice yo vi como una puerta, o similar o semejante a una puerta. ¿Qué dice el texto? Yo vi una puerta abierta. ¿Dónde la vio? En el cielo. Entonces está la discusión si era el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Hermanos, la Biblia no habla sino de los cielos y la tierra. Ese concepto de primero, segundo y tercer cielo no es coherente con la revelación, porque solo existe el cielo, que es el trono de Dios. Y el apóstol Juan dice, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Entonces no deja de haber quien diga, estaba en el tercer cielo. La Biblia no dice, sencillamente estaba la puerta abierta en el cielo. Ahora, ¿qué es importante acá? Que este concepto estaba en el capítulo 3. Recordemos que cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia se le da como promesa una puerta. El Señor es la puerta, ¿cierto? Y la iglesia de Filadelfia se conoce como la iglesia de la puerta abierta, o de las puertas de oportunidades. Es importante porque en el mensaje de la iglesia de Filadelfia el Señor dice, yo soy el que tengo la llave. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir la puerta. Y en el versículo 4 del capítulo 4, versículo 1, ¿cómo estaba la puerta? Abierta. ¿No es interesante eso? Capítulo 3, el Señor tiene las llaves de la puerta. ¿Sí? Y Filadelfia tiene ante ellos una puerta de oportunidades, metafóricamente hablando, para poder entrar, para ejercer las misiones, para servir, para contribuir en la obra del Señor. Pero en el capítulo 4, cuando Juan mira en una dirección diferente, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, este concepto es muy importante. Primero lo que él ve es una puerta, es literal. ¿Y la puerta para qué sirve? Para entrar, para pasar a un nuevo lugar o a un nuevo espacio. Es una puerta lo que él vio. Recuerde que la puerta en la Biblia tiene varias connotaciones, pero una que tiene importante y que nosotros nos atreveríamos a relacionar acá es que Cristo es la puerta. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Pero la puerta en el cielo nos habla de la gloria de Dios o del trono de Dios que va a ser mostrado para el apóstol Juan. Es una puerta que se abre para poder ver. ¿Quién puede entrar al trono de Dios? ¿Quién puede conocer la gloria de Dios? Es reservada, ¿cierto? La gloria de Dios es reservada ¿para quién? Solo para los creyentes, solo para aquellos a quienes Dios invite o permita entrar allá. ¿Y cómo hacemos para poder acceder a la gloria de Dios o al trono de Dios? Necesitamos una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Solo a través de Cristo Jesús nosotros podemos entrar al trono de Dios o disfrutar de los beneficios de la gloria de Dios. ¿Cómo estaba la puerta? ¿Cómo está? Abierta. Y es una buena pregunta. ¿Quién abrió la puerta? Si esa puerta no está abierta para todos. ¿Quién abre la puerta del cielo? Jesús. Jesús es el que abre la puerta en el cielo y nos va a mostrar. Ahora, muchísimos van a decir, muchísimas personas probablemente tengan razón, cuando dicen que esa puerta abierta podía ser semejada a la entrada al tabernáculo o a la entrada al templo en Jerusalén, que se tenía que acceder por una puerta
para poder entrar y ver lo que había dentro, y que solo quien podía entrar podía conocer lo que había dentro. Nosotros lo que nos va a describir el capítulo 4 y el capítulo 5 es el trono de Dios. Y es una cosa extraordinariamente hermosa, porque recuerden que después de todos los eventos de la humillación de Cristo, comienza la exaltación. ¿Y dónde está Cristo ahora? En su exaltación, sentado en el trono a la derecha del Padre. El capítulo 3 que nosotros estudiamos recientemente dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, ¿dónde está el trono de Dios? En el cielo. Bueno, muchísimos van a decir que no, que el trono de Dios está en la tierra y que todavía no se ha inaugurado, ¿sí? Muchos de los dispensacionalistas dicen: no, es que Cristo no tiene trono porque el trono de Cristo es el trono de David. Y Cristo nunca se ha sentado en el trono de David, y el trono de David fue acá en la tierra, en Jerusalén. Entonces llegará el momento, a futuro, dicen ellos, en que Cristo venga y se siente en el trono. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? El que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me sentaré. Me he sentado, no es futuro. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Sentado dónde? ¿En cuál trono? ¿El trono de quién? Es el trono de Él. Es el trono de Dios, pero el trono de Dios es el mismo trono de Cristo, y es el mismo trono donde los creyentes estaremos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay múltiples tronos porque no hay múltiples gobernantes. Solo hay uno digno de tomar el honor y la gloria y el poder que de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y dice: como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, decir que Jesucristo no está sentado en el trono es un error. Decir que el trono de Cristo es en la tierra y que el trono de Dios es en el cielo es otro error. Decir que el trono de Jesucristo se va a inaugurar en el capítulo 19 y que va a ser terrenal y literal en Jerusalén es otro error. ¿Quiénes nos traen todos esos errores? El modelo de interpretación dispensacionalista, porque no logran ver la unidad de la Escritura. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué nos va a describir? El trono de Dios. La pregunta es: ¿dónde es el trono de Dios entonces? En el cielo. Cambia de escenario la visión. Y eso para que nosotros vayamos entendiendo, porque para muchos, queridos hermanos, para muchos protestantes, el fin del creyente es estar en el Edén. Nosotros lo hemos estudiado aquí ya, ¿cierto? Muchos piensan que Dios creó al hombre en el Edén, el hombre pecó, cayó y está dando un círculo y Dios lo va a volver a traer al Edén y ahí termina la historia. Pero recuerden que ese no es el final de la historia. Si el propósito de Dios es circular o cíclico, no tiene sentido. La Biblia dice que Dios nos va a redimir y nos ha redimido para que nosotros tengamos una posición superior a la de Adán. Porque Adán fue hecho un ser viviente o alma viviente, pero nosotros hemos sido hechos por la gracia herederos y coherederos con Cristo. Adán tuvo la promesa de sentarse en el trono con Dios, pero esa promesa es para los creyentes. Adán no fue heredero, simplemente fue mayordomo. Adán fue puesto en un Edén, pero nosotros seremos llevados al reino de Dios. Adán no fue beneficiario por creación de la gracia, pero nosotros por el Evangelio somos beneficiarios de la gracia de Dios. Es decir, en la posición o el estado o la condición que tenemos los creyentes ahora en Cristo Jesús es supremamente superior a la posición o al estado de Adán. Entonces, este texto es uno de los que comienza a abrirnos esta posibilidad. El texto dice: vi una puerta abierta en el cielo. ¿Qué nos muestra? El trono de Dios. ¿Pero qué más nos indica implícitamente? ¿Cuál es el destino de los creyentes? ¿Cuál es el lugar que tendremos los creyentes por gracia? Disfrutar los bienes o las bondades celestiales o eternas de Dios. Nos está mostrando no solamente que hay una puerta en el cielo y que Dios está en el cielo, sino que todos los redimidos por gracia serán llevados al cielo. Y eso es una posición totalmente diferente a la de Adán. Después de esto miré aquí una puerta
abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá. La primera voz que oí como de trompeta. Tenemos que recordar Apocalipsis capítulo 1. ¿Recuerdan? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego en el texto que estamos ahora dice, y la primera voz que oí como de trompeta. Es un texto paralelo. Es decir, las dos partes de la revelación tienen que ver con el mismo mensaje y con el mismo autor del mensaje. ¿Quién fue el primero que habló para Juan en la primera sección? Jesucristo. ¿Quién es el que va a hablar ahora en la segunda sección para Juan? Cristo. ¿Cuál es el propósito de la revelación de Apocalipsis? Cristo. Porque muchos piensan que Apocalipsis es un libro de ciencia ficción, que es un libro enigmático para mostrarnos todas las situaciones terrenales, pero no logran entender que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La primera sección es cómo Dios ve a la iglesia y qué ha hecho Cristo por la iglesia. Y ahora nos va a mostrar en estos capítulos 4 y 5 dónde está Cristo gobernando a favor de su iglesia militante. Mientras la iglesia trasega las situaciones propias de la vida, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, observando a su pueblo, cuidando a su pueblo y sustentándolo y preparando lugar para su pueblo. No ha abandonado su iglesia, no ha dejado a su iglesia a la deriva, se pasea en medio de su iglesia, pero está sentado a la diestra del Padre. La primera voz que oí, interesante la transición, después de esto miré y la primera voz que oí. ¿Notan la relación directa entre oír y ver? Recuerden que muchos de los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra tuvo que ver con sanar a los ciegos y darle el habla a los mudos. ¿Por qué? Porque Isaías había profetizado eso. Isaías había profetizado que por la gracia del Evangelio los ciegos verán y los sordos oirán y hablarán. Es decir, ver y oír está directamente relacionado con una gracia del Evangelio o con una bondad restauradora del Evangelio. Juan está diciendo, después de esto miré y la primera voz que oí, y suena un poquito como confuso para nosotros, si no lográramos entender que el Señor está hablando a un hombre regenerado por el poder del Evangelio, donde todos sus sentidos han sido restaurados por Cristo y donde Él puede fácilmente relacionar el ver y el oír como una gracia que viene de Dios. Nosotros diríamos, después de esto miró y sí, ¿qué vio? No, oí. Capítulo 1, y luego en el capítulo 4 está usando la misma relación. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Si nosotros revisamos el capítulo 1, versículo 10 y 11, también oyó Juan detrás de él una gran voz como de trompeta que hablaba con él. ¿Saben, queridos hermanos? Es tan extraordinario esto que está sucediendo. Porque en lugar de esto ser una visión que produce terror, implica una relación cercana de Cristo con el apóstol Juan. Porque está escuchando, está viendo y está disfrutando de una relación. Dice, había una voz o escuchaba una voz que hablaba conmigo. Y esto es importante, hermanos, porque para muchos la distancia entre el Creador y la criatura es tan grande que el hombre no pudiera hacer o disfrutar una relación con Dios. Pero recuerden que por la intervención de Jesucristo, por su obra de mediación perfecta en la cruz, Él nos reconcilió y nosotros podemos disfrutar de una relación perfecta, paternal de Dios con nosotros. La voz que se escucha es una voz potente, es una voz fuerte como de trompeta, pero era una voz que hablaba conmigo. El versículo dice, como de trompeta. Recuerden que ahí sí no es voz de trompeta, sino como, similar, parecido a la voz de la trompeta.
Esa es una razón por la cual los dispensacionalistas dicen que allí está hablando del rapto, porque relacionan ese texto con un texto de Colosenses, donde dice que la venida del Señor será con el sonido de la trompeta y que el Señor reunirá a todos los elegidos. Entonces ellos dicen, si en Apocalipsis y en Mateo y en Colosenses habla de que la venida del Señor será precedida o anunciada por el sonido de la trompeta, entonces aquí se escuchó la trompeta. Entonces, igual a rapto. Pero saben, queridos hermanos, la trompeta entre los judíos era usada por muchísimas razones. No solamente era para anunciar la venida del Señor. La trompeta entre los judíos era usada para anunciar guerra. Cuando había una guerra y cuando se estaba anunciando a la nación que iba a haber una guerra, se anunciaba con la trompeta. Pero una victoria también se anunciaba con la trompeta. ¿Sí? Si el pueblo era vencedor en esa guerra, ¿cómo se celebraba? Con sonido de trompeta. Pero ¿qué más hacían los judíos con la trompeta? Anunciaban la posesión de un rey. Cuando un rey se instalaba en el trono, un nuevo rey, se anunciaba con la trompeta. Entonces, decir que el sonido de la trompeta del capítulo 4, versículo 1, es igual al arrebatamiento es un error. Porque en primer lugar no lo está relacionando así, está diciendo algo que también para los judíos era importante y es algo muy importante se va a decir. Atiendan, la trompeta era como la forma de llamar la atención al pueblo para que escucharan, para que atendieran, como hoy en día pudiera ser un timbre, ¿no? o una alarma, así que llama la atención sobre algo para que todos atiendan. Para los judíos funcionaba así la trompeta, como una alarma, y quería decir, lo que se va a decir a continuación es muy importante, escuchen, por favor silencio, va a hablar el rey o va a hablar el ministro de defensa y nos va a dar informaciones, y justo eso es lo que se quiere decir acá. ¿Quién va a hablar a continuación? Jesucristo. Y lo que Él va a decir es tan importante que se va a precederse por el sonido de la trompeta, de tal manera que todos deben estar atentos, escuchando la voz del que habla. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, me dijo. Recuerden que en el capítulo 1 la voz que oyó Juan como de trompeta decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que va a hablar esa voz con Juan? Le va a decir: sube acá. ¿Sí? Sube acá. Ahora es importante lo que le va a decir esa voz, porque nuevamente volvemos a enfatizar, Juan estaba consciente. Juan estaba en sus 5 sentidos, estaba escuchando la voz de Dios lleno del Espíritu Santo, pero no estaba perdido, estaba consciente. La voz hablaba con él, de frente. En la primera visión, capítulo 1, versículo 10, la voz estaba detrás de él, ahora está frente a él. Y esa voz habla directamente con él y le dice: sube acá. Recordé que yo les dije al comienzo que esa expresión sube acá es la expresión que usan los pretribulacionistas para decir que todos los creyentes fueron elevados en esa oportunidad para ser llevados al cielo. ¿Qué argumentos tienen ellos para decir eso? Ellos usan varios argumentos. Uno de los argumentos que usan es que se escuchó la trompeta y entonces se relaciona con arrebatamiento. Otro de los argumentos que ellos van a decir es que a partir del capítulo 4 hasta el versículo 19 no va a aparecer en los originales la palabra iglesia o el concepto iglesia o eclesía, que aparecía en los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, que como no va a aparecer ese término eclesía, que fue frecuente en los primeros 3 capítulos, que eso significa que la iglesia está reinando con Cristo, dicen ellos. Sin embargo, lo que ellos no reconocen es que aunque no aparezca el concepto eclesía en el sentido de la iglesia terrenal o la iglesia local, aparece
conceptos que hablan del pueblo de Dios, como los santos, ¿sí? O los escogidos, o el pueblo de Dios, o los creyentes, que son conceptos que van a seguir presentes en el libro de Apocalipsis, aunque no aparezca el concepto eclesía, lo cual desvirtuaría que la iglesia ya no estaría acá. Eso es un argumento que ellos tienen y nosotros podemos explicarlo de esa manera. El otro argumento que nosotros podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que Jesús es el que está hablando? ¿Ha aparecido el término Jesús aquí en Apocalipsis? No aparece, va a aparecer en el capítulo 6. Pero el hecho de que el término o el nombre de Jesús aparezca en el capítulo 6, da a entender que en los primeros 6 capítulos Jesucristo no está presente en el libro, que Él está ausente o distante de su iglesia. No, por supuesto que no, porque en muchísimos lugares el hecho de que no esté el término literal no significa que Dios no esté. Y tendríamos otro argumento. Recuerden que muchos dicen, por ejemplo, que Dios no es trino porque la Biblia no usa el término Trinidad. Pero aunque no usa el término Trinidad, está el concepto, está la verdad, está la enseñanza en toda la Escritura de que Dios se revela en 3 personas. Entonces decir que la voz que decía, sube acá, se refiere a todo el pueblo de Dios es incoherente. Porque aquí no dice, suban acá. Plural. ¿Qué dice? Sube acá. ¿Y de quién está hablando? Después de esto miré. No dice después de esto miramos. Y después de esto oímos una voz que hablaba con nosotros, que nos decía, suban acá. ¿Sí me hago entender? Claramente el texto está dirigido a Juan, porque Juan es el que está teniendo la visión y es el que ha recibido la orden de escribir y de difundir lo que él está viendo. Claramente está hablando de Juan. Después de esto miré, singular, primera persona. Y he aquí, oí una voz que hablaba conmigo y que me dice, sube acá. ¿Sí me hago entender por qué no podemos decir que fueron todos los creyentes que subieron? Ahora, y luego en los capítulos 5 y 6 y 7 nos vamos a dar cuenta por qué no todos los creyentes podían estar allá. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está en la tierra. Y porque no tiene sentido que todos los sufrimientos y las aflicciones la iglesia no las afronte. ¿Qué nos dijeron los mensajes a las 7 iglesias? ¿Qué es necesario que pasen las iglesias? Tribulación, persecución, oposición, matarán a muchos los echarán en la cárcel. No lo aprendimos eso en los mensajes de las 7 iglesias. Y el que ¿venciere qué? Pues el pecado, la muerte, la tribulación, la persecución. Si no hubiese persecución y la iglesia fuera arrebatada antes, pues ¿vencer qué? O sea, no tendría sentido vencer, porque el concepto de victoria tiene sentido solo en la confrontación, en la oposición, en la muerte, en la persecución, en el peligro, en la tentación. Pero esa expresión al que venciere, ¿cuántas veces se repitió en los 2 capítulos anteriores? 7 veces, ¿cierto? Todas las iglesias recibieron una promesa al que venciere. ¿Venciere qué? Todas las implicaciones de la vida temporal como iglesia, no de manera individual. No dice el creyente que venza, sino la iglesia, como cuerpo o como iglesia que venza, recibirá muchas bendiciones del Señor. Entonces decir que la iglesia fue arrebatada sin pasar la tribulación o sin pasar el sufrimiento, pues es una idea bastante romántica, pero no coherente con la verdad del Evangelio. Eso es igual como nosotros cuando nos nacen los hijos, pensar que nuestros hijos no van a tener ningún sufrimiento. Eso es muy idealista, muy romántico, porque no existe. Desde el momento en que nacen, nuestros hijos sufren, los vacunan, tienen que comenzar a afrontar todos los rigores de la vida. Y todos absolutamente tenemos que sufrir en esta tierra porque es una condición propia de nuestra temporalidad. Oí una voz que hablaba conmigo y me dijo, sube acá. Entonces, ¿quién es el único que va a subir? Juan, no los creyentes. Juan, ¿por qué Juan es el único que va a subir?
Porque Dios tiene un plan, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mostrarle algo, revelarle algo para que Él lo comunique a la iglesia militante, a la iglesia que está presente en Asia Menor, y para que deje por escrito lo que Él ha visto, de tal manera que todos nosotros sepamos cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios. Solo Juan. Ahora, en la Biblia hubo otros hombres que Dios les dijo, sube y te mostraré. Hubo otros hombres, ¿sí? Pablo fue uno. Pablo dice en la Biblia que Dios le dijo, sube y te mostraré las cosas. Y Pablo tuvo una visión. Él dice, fue un éxtasis, no lo sé, fue en el cuerpo, no lo sé, en el espíritu, no sé, para no dar pie para especulaciones. Pero otro hombre que también tuvo un privilegio en un sueño de ver aspectos de la gloria de Dios fue Jacob. ¿Recuerdan cuando huía de su hermano? Y que se quedó en el camino y puso una piedra de cabecera, y dice que mientras dormía tuvo un sueño y aquí una escalera apoyada en el cielo y que él veía ángeles de Dios que subían y bajaban, ¿sí? Y Moisés también, cuando Dios lo llevó al Sinaí, le dice sube, y escuchó la voz de Dios y vio la gloria de Dios y tuvo para escribir. Entonces Juan no es el único privilegiado, no es el único que tenga esta bendición de poder ir a Dios para venir y contar las cosas que habían sucedido. Luego la Biblia nos va a hablar, para terminar el versículo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Miren, hermanos queridos, es muy importante esto que Dios le va a decir a Juan. Si le va a mostrar las cosas que van a suceder después de estas, ¿qué significa? Que la iglesia sigue militando y que es necesario que él conozca para que venga e informe o escriba y comunique lo que va a suceder después. Es importante para la iglesia saber qué va a suceder después. Pero si decimos que la iglesia está gloriosa en el cielo, pues ¿qué importancia tiene para la iglesia saber lo que va a acontecer después? ¿Me hago entender? O sea, no tiene ningún sentido. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Ahora, este versículo o esta experiencia que tiene el apóstol Juan de ir al cielo y de escuchar de parte de Dios, o que se le muestre las cosas que van a suceder, lo han tomado hoy en día muchas personas para decir que fueron al cielo y vienen y nos cuentan lo que vieron, ¿sí? Y algunos están vendiendo fotos ahora, ¿no?, de lo que vieron en el cielo, sí, son bien costosas, diciendo, mire todo lo que yo vi allá. Y algunos nos cuentan una cantidad de cosas de ciencia ficción, de lo que ellos supuestamente vieron. Y algunos dicen que vieron algunos, y algunos se saludaron allá en el cielo, pero volvieron. Pero la Biblia no dice que eso esté permitido. O sea, los únicos que pudieron ir en sueño o en visión, o en este caso, o Moisés que subió al monte para recibir de Dios una revelación, dejaron por escrito su revelación, y esa revelación es canónica, está aquí en la Escritura. Por ejemplo, Moisés, que recibió allá en el monte los 10 mandamientos y toda la instrucción de cómo esos mandamientos debían ser explicados y puestos en práctica. Eso quedó por escrito. No es algo misterioso para nosotros lo que recibió Moisés en el monte. ¿Lo que Jacob vio es misterioso para nosotros? No, también quedó por escrito. Él vio una escalera, ángeles que subían y bajaban, y luego la conclusión de esa visión. He aquí, esto no es más que puerta del cielo y casa de Dios. ¿Lo que David vio es un misterio? No, no es un misterio, está revelado a partir de aquí en adelante. Ahí está descrito qué fue lo que él vio, no es nada oculto, no es nada místico, no tiene nada que ver con cosas individuales o subjetivas. No fue que él echó a volar su imaginación, sencillamente Dios le dijo, mire, te voy a mostrar esto, escribe y déjalo publicado para que toda la iglesia sepa. Te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Recuerden, queridos hermanos, que en el capítulo 1, el Señor, cuando se presenta para Juan, le dice, yo soy el que era, el que soy y el que he de venir. Hablando de los 3 tiempos, ¿cierto? Pasado, presente y futuro.
Y luego después en el capítulo 1, versículo 19 le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo que Juan hasta ahora ha escrito, lo que Juan hasta ahora ha escrito es lo que es. ¿Qué es lo que es? La iglesia que está salva por gracia, pero afrontando los rigores de la persecución. Pero a partir del capítulo 4, versículo 1, él va a comenzar a recibir una revelación de lo que vendrá después de esto y afrontará la iglesia. Y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Es interesante porque ya llevamos 2 momentos en la revelación y vamos a entrar a un tercer momento. El primer momento es la revelación de Jesucristo, que es el que siempre ha sido. ¿Cuál fue el segundo momento? Lo que la iglesia está viviendo. La historia real de la iglesia. ¿Y cuál es el tercer momento? Lo que vendrá, que es el reino de Dios. A partir del capítulo 4 no hay rapto, queridos hermanos. A partir del capítulo 4 lo que comenzamos es un nuevo periodo o etapa en la revelación donde se mostrará lo que sucederá después. Es decir, ya la iglesia fue salva, ya fue perdonada, ya está disfrutando con Cristo en la tierra y está aguardando la consumación, pero hay unos eventos propios del carácter de Dios, de su justicia sobre la humanidad que deben venir. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos queridos, esto no tiene nada de misterio, como muchos le han puesto. ¿Qué sería lo que le mostró y que todo ese misterio que se esconde sobre eso, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios le mostró? Lo vamos a ver en los siguientes domingos, que Dios está sentado en el trono. Ahora, eso ya lo sabíamos, eso lo sabíamos, ¿cierto? Pero Juan lo puede corroborar, ¿sí? No solamente por promesa, no solo por anuncio anticipado, sino que Juan lo puede corroborar, que Jesús está sentado en el trono. ¿Sí? Todo el carácter de Cristo luego se va a describir a partir del versículo 3. En el capítulo 1 se describió el carácter de Cristo relacionado con la redención. ¿Recuerdan? Que tenía las llaves, que estaba paseándose en medio de 7 candeleros, que tenía una espada aguda que salía de su boca, que sus pies eran como bronce bruñido. Era aspectos del carácter de Cristo como redentor nuestro. Pero a partir del capítulo 4 vamos a ver el mismo carácter de Cristo, ya no solamente como creador y redentor histórico, sino como consumador de la historia. Y eso va a ser interesante. Entonces comienza a describirnos toda la belleza y la riqueza de Cristo sentado en el trono. Eso es lo que Dios le muestra a Juan. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis, hermanos? Porque hoy en día estamos tan llenos de visiones y de revelaciones y manifestaciones y sueños, y no deja de haber quien nos atraiga con sus sueños fantasiosos. Si es que yo soñé, yo vi, Dios es así, y yo lo vi a usted allá de esta manera, para intentar ganar seguidores y para mostrarse que son más espirituales. Pero la Biblia no dice eso. Lo que Juan recibió como visión, lo recibió él para que fuera público para todos los creyentes. Y fue lo que Cristo le mostró, y no le mostró nada nuevo que nosotros ya no supiéramos en toda la Escritura. Le mostró lo mismo, que Él es el Creador, que Él es el Rey soberano, que Él está aguardando por su pueblo para la consumación de la salvación de su pueblo, y que Él es victorioso y que tiene control absoluto sobre todas las cosas. ¿Eso ya no lo sabíamos? ¿Desde cuándo supimos eso nosotros los creyentes? ¿Desde cuándo sabemos que Dios es soberano y que Cristo es único mediador y que es victorioso como mediador? Desde Génesis. Desde Génesis la Biblia abre la escritura, la historia de la redención, diciéndonos que Cristo está gobernando y que es Rey absoluto y creador, fiel y sustentador de su pueblo. Desde Génesis capítulo 3 nosotros sabemos que Jesucristo es único y perfecto mediador. Y la promesa de Génesis 3:15 dice que Él es victorioso y que derrota a la serpiente, que es el enemigo que lo ha perseguido, pero que Él le dará una herida mortal a la serpiente, que Él triunfará. Entonces, ¿por qué es necesaria la visión del Apocalipsis? Si ya todo eso estaba dicho.
para darle esperanza a la iglesia que está en la tierra, para que ellos tuvieran confianza de que todo eso que se había dicho a lo largo de los tiempos realmente sucederá y está sucediendo, y que los creyentes pueden tener esperanza. Pero no fue nada misterioso, nada que nosotros no pudiéramos como oculto, como algo que no se hubiera revelado. Por eso el Señor le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego Juan subió, Dios le revela, y Juan no solamente debe ver y escuchar, ¿qué más debe hacer? Escribir y enviar. Las mismas implicaciones o los mismos desafíos de la primera parte de la visión son iguales para la segunda parte: ver, oír, escribir y enviar. Queridos hermanos, el hecho de que Juan pueda subir es una gracia de Dios para Juan. Recuerden que Juan fue premiado, ya lo dijimos al comienzo del Apocalipsis, porque Juan dice la Biblia que fue el discípulo amado. Pero también cuando el Señor estaba en la cruz, ¿recuerdan a quién le encomendó el cuidado de María? A Juan. Es decir, que María no es corredentora, no pudo salvarse a sí misma, no pudo velar por sí misma en su edad de anciana. ¿Quién tuvo que cuidarla? Juan. Juan la cuidó hasta que ella murió, porque fue el encargo que él recibió de parte de Jesús. Juan, he ahí tu madre, cuida de ella, vela por ella. María no pudo hacerlo por sí misma, porque no es ni mediadora, ni corredentora, ni salvadora, ni subió al cielo. Pero Juan la cuidó, y como Juan la cuidó, Dios es justo y compasivo, Dios bendijo a Juan. ¿Cuál fue la promesa para Juan? Que iba a ser el discípulo que más iba a vivir, que iba a ser el discípulo que iba a tener la oportunidad de escribir los últimos eventos, una hermosa bendición que Dios le dio a Juan, y que él iba a poder tener un encuentro extraordinario con el carácter de Dios a través de la visión del Apocalipsis. No fue que Juan fuera más iluminado, o que fuera más espiritual, o que fuera más digno que otro de los apóstoles, sencillamente fue una gracia que Dios le dio, una bendición, un favor, pero un favor que Juan no lo recibió por sí solo, sino que Juan cumplió al pie de la letra el encargo, que fue ver y oír y escribir, de tal manera que nosotros hoy, aunque no subimos con Juan, vemos la puerta abierta y sabemos exactamente lo que Juan vio, lo que hay allá, y esa es la descripción perfecta del trono de Dios. No hay otra descripción fidedigna del cielo, no puede haber. La única que hay es la que Juan vio y nos deja por escrito. Algunos dicen que allá son calles así, otros dicen que son edificios, que hay apartamentos, que el infierno son unas pailas, otros dicen que son unos subterráneos, otros dicen que es como unas llamas. Nadie sabe, solo lo que sabemos es lo que la Biblia describe, y eso es suficiente para nosotros. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Cuáles son esas cosas? De aquí en adelante van a comenzar. Y comienza la parte más importante del libro de Apocalipsis, que ha sido tan tergiversada y que tenemos poco material adecuado para entenderlo. Con relación a las 7 iglesias tenemos mucho material, pero de aquí en adelante vamos a ver. Ahora, ¿habrá algún temor o angustia para la iglesia con relación a lo que va a suceder? Es solo esperanza. Si Juan, siendo un hijo de Dios, va al cielo para saber lo que va a suceder, eso es esperanzador para nosotros. Que Dios nos anticipe lo que va a suceder, que Dios nos cuente. Estoy recordando cuando Dios le dice a Abraham: encubriré yo lo que voy a hacer. Dice: no puedo encubrirle a Abraham porque Abraham es mi amigo. Miren lo interesante, Dios pudiera encubrirnos lo que va a suceder, pero no nos lo encubre. ¿Por qué no lo hace? Por amor, por gracia, por bondad. Nosotros no debiéramos saber los eventos finales porque pues Dios es soberano y Él tiene control. Pero ¿por qué Él no los comunica? Por la misma razón por la cual no le encubrió a Abraham lo que iba a hacer con Lot y con Sodoma y con Gomorra. Por esa misma razón. Pero muchos han tomado Apocalipsis como el libro del miedo, del terror, de la angustia, de la ciencia ficción.
y no como el libro de la esperanza. Dios ya nos reveló lo que va a suceder y va a suceder así, hermanos. Y nosotros vamos a disfrutar de ver el cumplimiento fiel y ver el cuidado de Dios para su pueblo. La iglesia indefectiblemente será vencedora. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de la iglesia. No importa si estamos fríos, no importa si falta fervor, sufriremos las consecuencias, por supuesto, ¿no? De nuestra falta de fervor, de nuestra falta de compromiso, sufriremos las consecuencias de albergar falsas doctrinas dentro de la iglesia. Esas consecuencias las sufriremos. ¿Pero seremos derrotados al final del día? No, seremos más que vencedores porque Cristo vence por la iglesia y porque Él ya nos aseguró la victoria. Que el Señor nos ayude para estar gozosos. Amén. Precioso Señor, gracias por darnos tu palabra, por recordarnos que tu palabra es perfecta, por quitar de nuestro corazón tanto idea equivocada sobre el libro de Apocalipsis. Porque para muchos el libro de Apocalipsis es motivo de miedo, de angustia, de pesadillas nocturnas. Y te pedimos perdón, porque cuando tenemos esa actitud es una buena excusa para no leer un libro tan lleno de esperanza y tan lleno de consuelo para tu pueblo. Nosotros hemos sido desprovistos de ese conocimiento por ignorancia, porque al tenerle miedo al libro de Apocalipsis no lo hemos estudiado, no lo hemos meditado y no nos hemos edificado a través de cada enseñanza. Pero gracias por darnos el privilegio de estudiarlo aquí en la iglesia, de animar a nuestros niños para que lo lean, de que ellos puedan entender cada figura del libro de Apocalipsis y tengan esperanza. Pero Señor, muchos también han usado textos como este para decir que la iglesia es sustraída de las implicaciones propias de la vida terrenal, para no asumir los desafíos del sufrimiento, de la enfermedad y de la oposición. Y por eso muchos están siguiendo la falsa prosperidad. Pero gracias por enseñarnos a nosotros que la victoria real de Cristo sobre su iglesia es en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Muchos seremos muertos, habrán mártires, habrán personas dando sus vidas por causa del Evangelio. Y así ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy mismo hay muchos misioneros perseguidos en Asia, en África, en Europa, aquí mismo en América Latina. Aquí mismo en Colombia hay lugares donde los creyentes son perseguidos, donde muchos han sido martirizados. Posiblemente nosotros también. Hoy en día no estamos siendo perseguidos en Colombia con armas, pero estamos siendo perseguidos ideológicamente. Hay una persecución seria contra la iglesia, destruyendo la familia, destruyendo la identidad de género, destruyendo a los niños a través del aborto, a través de prácticas inmorales. La iglesia sigue afrontando persecución y necesitamos seguir viendo tu gracia en medio nuestro y tener esperanza. Ayúdanos a mirar el Evangelio para poder tener gozo y alegría y saber que somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.